voy a dejar para grabar. Ahí se la paso a la Jenny, sí. ¿Quieres sentarte al rincón? No. Eso no es así, porque yo no sabía cómo lo proceso. Aquí dice, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pollo y salgo hoy día a las 10 de la clase. Mañana tengo que estar en Talamanca a las 9. Si yo quiero 15 años, pues bueno. Su página que me tenga ahí. Está bien, igual yo tengo compañeros que tienen la tesis. El año pasado. Sí, en cuarto, entonces este año quedamos con 4 vamos, ¿no? Y ya no pasa. Súper relajado, ¿en qué momento nos perdimos tanto nosotros? Yo siento que yo soy artista, no sé. Yo tengo este ramo, no sé si me voy a llevar. Sí, como este. Los otros son todos. De los demás técnicas, Y lo que siento que tenemos por malla, pollo y quinto. ¿sí? Sí. Es que el pollo ustedes cantan al quinto, usted también adelante pollo. Viene el quinto y después el año pasado. Es que los pasado otros- lo retrocedieron a tercero. Sí, cambiaron un poco. Este año no tanto. Nosotros por malla tenemos pollo y quinto. Pollo y peso eran muy quinto y después estaban en tercero. ¿Ya llegaron todos? ¿Dónde estábamos? Ya, pónganme atención un poquito. Necesito que nos pongamos de acuerdo porque me dicen que al parecer cuando ustedes están de aniversario no les hacen clase. A mí nadie me ha avisado de eso. No, Entonces, pero no lo sé. se suspende nomás de las 12 en adelante. No lo sé, necesito que me lo confirmen, porque si es así, me descompagina todo. El tema es que por calendario, la siguiente prueba que tenemos nos debiera tocar el viernes 19, porque el 5 no tenemos clase, el 12 les tengo que hacer la clase que nos falta de tórax, y me dicen que el 19 es el aniversario. De la U. El de la U. Estoy esperando que me confirmen. Estoy esperando que me confirmen. Sí. Si no es el aniversario, la prueba la tenemos el 19. Si es el aniversario y no tienen clases, la prueba sería el 26. Ya va a depender del tema del aniversario que tengo. Estoy esperando a ver si el director me contesta para que lo coordinemos antes. ¿Ya? Ustedes se habrán podido dar cuenta que tórax es bastante más difícil que ocio. Entonces, obviamente, es lógico pensar que la prueba de tórax es más difícil que la de ocio. ¿Ya? Entonces, necesito que estudien ahí. Me contestó ya el director y yo tengo que colocarles 2 notas cátedra. Ya tenemos una que es la de ocio, vamos a tener la siguiente que es de tórax, pero no puedo dejar sin evaluarles abdomen. ¿Qué cosas les propongo? Y aquí tenemos 2 opciones. Les puedo evaluar abdomen solo como un control y colocarla como nota de control directa. O puedo hacerle más pruebas chiquititas y tener promedio de controles, y eso lo colocamos en la prueba de los controles. Y abdomen lo evalúo
serían más que un control pero menos que una prueba, y esa nota se las puedo promediar con la nota más mala que tengan. Me gusta esa idea. Esas son las dos opciones que tengo para ofrecerles. ¿Ya? Abdomen sí o sí se los tengo que evaluar. El problema es que si no tenemos clases el 19, voy a tener solo una clase para pasarles todo abdomen. Abdomen es más fácil, pero hay harto que evaluar. Tienen que pensar que en abdomen está el sistema reproductor, gastrointestinal, genitourinario. Es harto, hígado, vaso. Entonces en una clase me quedo media corta, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa con la clase del 19, ¿ya? La última clase que tienen conmigo es el 9. Ahí ya tendríamos el último control, vemos lo de la nota, dejamos todo eso finiquitado y ya la clase siguiente tienen con otro profesor que les va a hacer ecografía. ¿Ya? Yo también hago ecografía, pero a mí no me pidieron hacer la clase de ecografía, así que a mí ya no me ven más. Sí, Así que eso sería conmigo y con rayos. Ya, de verdad que tórax es complicado, yo por eso prefiero pasarles toda la clase ahora y no acortarla para hacerles el práctico. Y como la clase que viene, de verdad me van a encontrar mucha razón de que es más entretenida, más sencilla de entender, entonces se hace más rápida y más cortita, y ahí prefiero hacerle los 3 prácticos juntos. Ya vemos todo el tórax de una pura tira. ¿Ya? Y después de eso ya tendríamos la prueba. Entonces sí, entonces cuando les hago la clase que nos falta de tórax y hacemos los prácticos completos de Pero tórax. es que si entonces el día médico ordinario también cortan las clases. Bueno, ahí vemos cómo nos arreglamos. De las 12 en adelante no hay clase hasta las 6. Ya, pero por lo menos voy a alcanzar a pasarles el teórico. Hoy se paró en la tablet. Y si vamos a cortar. Yo lo recibo. Ay, lloraba separada. Ya, pero eso en términos generales, ya, así que estemos pendientes a ver qué me avisan con respecto a las clases para ver si tenemos o no tenemos clase el 19. Si es que hubiera, vamos a tener la prueba. ¿Ya? Si no, la semana siguiente el 26. Si es que hay alguien que deba alguna nota, cualquier cosa, me avisan y así podemos coordinar todas las cosas para ese día. Ya les agrego más preguntas a la prueba y ahí vemos y coordinamos con eso las notas. Ya yo no tengo drama por eso. Eso ya, sigamos con tórax. A mí de verdad que me carga tórax, pulmón es horroroso. Ya, pero bueno. Esta clase es la misma que hacemos en Talca, así que por eso dice ahí doctora Carolina Barraza. Para que ustedes vean que hacemos lo mismo en todas las clases. Uy. Ya, la otra que vimos era netamente sistema cardiovascular, entonces ahora nos vamos con la parte ya de pulmón. Pulmón de verdad que es casi que un parto. A mí, si yo lo pongo en una balanza, es como que uno evalúa qué fue lo que más le costó aprender. En radiología, por lejos, lo que más me costó aprender es evaluar pulmón. ¿Ya? Corazón, si ustedes se fijaron, uno como que tiene ciertos tips para poder identificar qué es lo que creció, qué es lo que no creció, pero afortunadamente después uno lo deriva al ecocardio. Ya uno deja sospechas de y después lo deriva al ecocardio. Con pulmón, el examen que sirve para evaluar pulmón es la radiografía. Entonces, ¿qué cosas tenemos que interpretar en las vías aéreas? Tenemos que recordar que tenemos distintos segmentos en las vías aéreas, ¿ya? Tenemos vías aéreas superiores, que son las extrapulmonares, y a eso nos referimos netamente a la región de las vías respiratorias que está en el cráneo. Estamos hablando de los cornetes nasales, la nasofaringe, la faringe, la orofaringe y la laringofaringe. Después tenemos ya la vía aérea inferior, que sigue siendo extrapulmonar, y eso incluye a la tráquea, ¿ya? Tráquea extratorácica, tráquea intratorácica y además los bronquios principales. Y después ya tenemos la vía aérea que es intrapulmonar, y eso incluye los bronquios principales, las porciones más distales y los bronquiolos. El problema es que lo que está después de eso ya no se puede evaluar en la radiografía. ¿Ya? Los bronquiolos y los alveolos no se ven en la radiografía a menos que estén alterados por alguna patología. Esa zona es la región de la faringe y laringe.
¿Sí? ¿Se ubicaron? Ahí está la tráquea, aquí están los cartílagos laringeos, hacia allá está la naringe, la faringe. ¿Y qué será esa estructura que está ahí? ¿Alguien sabe? Porque miren, ahí tenemos el cartílago cricoides, ahí están los aritenoides, esa que está ahí que parece hoja es la epiglotis. ¿Y qué se contacta con la epiglotis? El esófago está ahí arriba. ¿La lengua lleva tan atrás? Paladar blando. Acuérdense que el paladar tiene una parte dura y una parte blanda. El paladar blando es el que contacta con la epiglotis. Entonces, lo que tenemos ahí arriba es la nasofaringe, lo que tenemos abajo es la orofaringe y entre los dos el paladar blando. ¿Ya? Acuérdense que cuando pasa alimento lo que ocurre es que se empuja la epiglotis, eso hace que se cierre la entrada a la laringe y pasa el alimento hacia el esófago. ¿Ya? En condiciones normales la epiglotis está abierta, entonces pasa el aire directo desde la nasofaringe hacia la laringe. ¿Sí? La epiglotis entonces, esos huesitos que están ahí, ¿los conocen? Ese es el aparato ioides, el aparato ioideo. Para mala suerte de ustedes, cada uno de esos huesos tiene un nombre. Y para mala suerte de ustedes, algunas veces esos huesos se fracturan. Entonces, tenemos que saber cuál hueso es cuál. No les voy a pedir que se lo aprendan para esto, pero sí es importante que lo conozcan. Obviamente, si tienen dudas, lo pueden buscar en un libro. La manera más fácil que me resultó a mí para aprendérmelos, la verdad que es bastante sencilla. Tienen sus dedos. Tienen que pensar que cada una de las falanges es un huesito. Si lo hacemos en orden, estilo, epi, querato, basi es el que los une y tiro. Estilo, epi, querato, basi, tiro. Así de fácil. Estilo, epi, querato, basi, tiro. Estilo yoides, estilo epioides, queratoyoides, basioides, tiroyoides. Fue la única manera que tuve de aprendérmelo. Y si yo lo comparo, se parecen. Estilo, epi, querato, basi, tiro. Estilo, epi, querato, basi, tiro. El basioides, como es único y está transverso, se ve más radiopaco porque lo estáis agarrando a lo largo. ¿Ya? Entonces de esa manera yo puedo saber cuál se fracturó. ¿Ok? Ahí está la faringe, ahí está la laringe. Después del cartílago cricoides, la tráquea. La tráquea entonces se puede ver desde la laringe, acuérdense que nace inmediatamente posterior al cartílago cricoides, más o menos está a la altura del cuerpo del axis, y la pueden ver hasta la bifurcación de los bronquios principales. Existe una idea errónea de que lo que ustedes ven en la radiografía, el círculo negro, corresponde a la carina traqueal. No es así. La carina traqueal es la proyección cartilaginosa que está a ese nivel que hace que el aire pueda dirigirse hacia los bronquios. Eso es la carina traqueal, es solo una proyección cartilaginosa. Lo que ustedes están viendo en la radiografía, justo de manera muy redonda y radiolúcida, es la salida del bronquio principal derecho. Eso se ve en la radiografía. Ahora, para hacer la vida más sencilla, uno dice que esa es la zona de la carina traqueal. ¿Ya? Por eso lo nombran así en la radiografía. Y eso se encuentra justo en la base cardíaca. ¿Ya? La tráquea está incluida dentro del mediastino craneal, y el mediastino medio también obviamente llega hasta la región de la base cardíaca, y se puede ver mucho mejor, y por eso la vista de elección para evaluarla es la vista laterolateral. El tema es que si tiene desplazamientos, necesitamos verla en la vista ventrodorsal. Ventrodorsal o dorso ventral, ¿ya? Entonces miren, en una vista radiográfica vamos a tener desde el cartílago cricoides la tráquea cervical, la tráquea torácica. ¿Ya?
Mientras más geronte sea el paciente, más mineralizados van a estar los anillos traqueales, por lo tanto los van a poder ver en la radiografía. Tienen que recordar que la tráquea es un anillo cartilaginoso que es abierto dorsalmente. Ya los anillos no se cierran. Está cerrado dorsalmente solo por una estructura muscular. Las cosas que pueden alterar la tráquea son principalmente los cambios en el diámetro y algunas veces la pérdida de contorno. Las dilataciones traqueales son extremadamente raras, pero las disminuciones de tamaño sí ocurren con mucha frecuencia, ¿ya? Y dentro de las disminuciones de tamaño vamos a tener la hipoplasia y el colapso traqueal. Esto les voy a pedir que por favor cuando los estudien separados para que no se confundan, porque se parecen mucho en la radiografía, pero para que no se confundan, por favor estudienlos separados. El tema es que cuando tenemos colapso traqueal en la radiografía, una parte va a estar disminuida y otra parte va a estar dilatada. Entonces sí van a haber aumentos de tamaño en un segmento, pero va a ser consecuencia de lo otro, ¿ya? Cuando tienen pérdida de contorno, es decir, que la imagen traqueal no se vea clara, puede ser porque tienen edema en la región del mediastino, porque tienen aire en el mediastino. Acuérdense que el aire va a hacer que se contracten mucho más todas las otras estructuras. Y cuando tengan grande el esófago. La regla general y anatómica es que lo único que está dorsal a la tráquea es el esófago. Ya vimos que la tráquea se puede desplazar hacia dorsal porque el corazón crece. Lo único que la puede desplazar hacia ventral es el esófago. Entonces, si tenemos la tráquea desplazada ventralmente, tenemos que sospechar de inmediato que el esófago creció y la está empujando. ¿Ya? Entonces, en los cambios de posición hay que tener harto cuidado con los cambios aparentes en la posición de la tráquea. Les decía que para poder tomar una radiografía adecuada de tórax necesitamos que el cuello esté en una buena posición. Si el cuello me queda flectado, la tráquea se va a curvar y me va a generar una falsa desplazamiento hacia dorsal de la tráquea. Focalizado, y eso me podría hacer sospechar que tengo una masa que la está empujando en esa zona. Entonces, cuidado con la posición del cuello, ¿ya? Los reales sí tienen que ver con masas que la están empujando, casi siempre son que las empujan hacia dorsal, de manera focalizada. El esófago cuando crece, me lo empuja hacia ventral. El corazón cuando crece, me lo empuja hacia dorsal. Y si el corazón está desplazado, por ejemplo, tengo líquido en el tórax, tengo aire en el tórax que me empuje en el corazón, también me va a desplazar la tráquea. Fíjense aquí, en esa radiografía el cuello está bien posicionado y la tráquea entra en un ángulo normal. Ese es el ángulo normal que tiene la tráquea en el tórax. Entra bastante cercano a la columna, pero cada vez que se va haciendo más caudal se va distanciando. En una radiografía que no estira el cuello, se genera esa curva. El problema es que cuando tengo masas en el mediastino, se me genera la misma curva. Puedo tener errores diagnósticos solo porque no le posicioné bien el cuello. ¿Ya? La hipoplasia traqueal es un defecto que es congénito y guarda relación con un desarrollo anormal e incompleto de los anillos traqueales. Súper común en los braquicéfalos. Súper común en los braquicéfalos. Bulldog inglés, mastif, otras razas es más extraño, pero pueden tenerlos igual. El problema de esto es que les puede predisponer a infecciones de la vía aérea. ¿Ya? Tienen que pensar que en una tráquea el tejido mucoso que está en contacto con el lumen tiene cilios, que lo que hacen es hacer avanzar el aire. Si se me junta mucus porque tengo menos espacio, ese mucus en condiciones normales avanza o se expulsa a través de flemas. Pero si no tengo cómo expulsarlo, se me empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular, la cuestión se me contamina. Si se me contamina, se me genera infecciones de las vías aéreas. Y son infecciones que son recurrentes. Entonces, de manera secundaria me generan bronquitis crónicas. ¿Ya? El típico bulldog de menos de 2 años que tose, y tose, y tose, y tose, y tose, y usted le toma la radiografía y los bronquios están para lejos. ¿Ya?
como es un tema congénito, los signos van a ser de aparición temprana. El tema súper importante aquí y que tienen que recordar es que tiene participación en el síndrome braquicefálico. ¿Ya? Acuérdense que los pacientes braquicefálicos tienden a tener varias patologías asociadas a las vías respiratorias. Uno de ellos es la hipoplasia traqueal, otro es la estenosis de los hollares, otra es la elongación del paladar blando y otra es la eversión de los pliegues laringios. ¿Ya? Entonces, un paciente braquicéfalo que tenga problemas respiratorios, acuérdense de mirarle la tráquea. El problema, que la mala suerte que tienen estos perros es que casi nunca tienen solo una de las patologías, siempre está asociada a más de una. Es típico ver los bulldogs que apenas tienen cavidad nasal, o sea, uno no entiende por dónde demonios les entra el aire, por eso jadean tanto, y si ronca del demonio, lo más probable es que tenga el paladar blando elongado. Entonces ya tenemos concomitantes dos patologías, ¿se fijan? En gatos es extremadamente raro, muy raro. Hay medidas que les van a servir de referencia para saber si su tráquea está de posición normal o anormal. Perdón, de tamaño normal o anormal. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos los pacientes mesodólicocefálicos. ¿Saben a qué me refiero cuando digo mesodólicocefálico? Estoy hablando de la forma del cráneo, ¿cierto? Si tienen el hocico largo o corto. En esos pacientes lo normal es que se hace una relación entre la entrada del tórax y el diámetro de la tráquea. Ya yo voy a medir el ancho de la tráquea, voy a medir el tamaño de la entrada del tórax y voy a sacar una relación. Lo normal en esos pacientes es que sea 0,21 más o menos 0,03, el rango muy chiquitito. Otros braquicefálicos que no sean bulldog tienen un diámetro un poquitito menor, ya el rango es un poco menor. Y miren los bulldog, ellos tienen su propia medida especial, son tan especiales que tienen su propia medida especial. Fíjense la diferencia, es casi 1 milímetro menos que todas las otras razas. O sea, pueden tener la tráquea extremadamente pequeña, en condiciones normales, que no sea patológico. ¿Ya? Los signos radiográficos es que van a ver la disminución del tamaño de la tráquea, pero y esto es lo importante, en todo el recorrido traqueal. En todo el recorrido, ese es el punto clave para poder diferenciarlo del colapso traqueal. ¿Ya? La hipoplasia está disminuida en todo su recorrido. ¿Ya? Algunas veces se puede ver asociado a engrosamiento de la pared y para poder ustedes confirmar que su paciente tenga hipoplasia, tienen que medir el ancho en la entrada del tórax. ¿Ya? No me sirve en otro segmento. Entonces, ahí tenemos donde nace la tráquea, cricoides, inmediatamente primer anillo traqueal. Y en normalidad es que esas dos medidas sean similares. Ya no se produce ningún cambio de diámetro que sea muy evidente. Y en el tórax lo que tengo que hacer es medir el ancho de la tráquea y compararlo con el ancho de la entrada del tórax. Esa línea se traza desde la porción craneal del cuerpo de T1 hasta la porción craneal del manubrio esternal. Yo lo mido en centímetros y después lo divido por la tráquea. ¿Sí? Eso me va a dar una relación. Miren ese. Ese es un bulldog. Miren los rollitos. Miren esa tráquea. Es horrible. Yo de verdad no sé por qué siguen reproduciendo eso. Lo encuentro muy bonito. De cachorros, de adultos son horribles. Lo encuentro muy bonito, pero los pobres tienen tantos problemas para vivir. Los bulldogs de hace 40 años eran mucho más normales que los de ahora. No sé por qué los cambiaron tanto. Esa es la hipoplasia. El colapso también tiene relación con el tamaño de la tráquea, pero a diferencia del anterior, este puede ser adquirido. ¿Ya? Lo que pasa aquí no es que nazcan con el problema, sino que los cartílagos traqueales se empiezan a degenerar y pierden la rigidez. Entonces, al perder la rigidez, obviamente, ya no mantienen la forma normal, la forma es circular. ¿Ya? Si pierden la rigidez, se empiezan a aplanar.
Normalmente, lo más frecuente es que sean razas pequeñas. ¿Ya? Es muy raro que ustedes vayan a ver un gran danés, un pastor alemán, un dálmata con colapso traqueal. Lo más frecuente son las razas chicas, los yorkie, los poodle, todos estos microtoys tienen alto colapso traqueal. Están principalmente involucradas la porción cervical y torácica de la tráquea, pero además pudiera llegar a comprometer parte de los bronquios principales. El signo clínico característico que tienen es que tienen como un granido de ganso cada vez que respiran. Es súper característico, ¿ya? Y eso se ve así. El tema es que esto es dinámico. Tienen que pensar que como los cartílagos ya no mantienen la rigidez, van a cambiar la forma según la fase respiratoria. Entonces, cuando está entrando aire, la fuerza que se produce hace que se colapse la tráquea en la región cervical y se dilata en la región torácica. En cambio, cuando está saliendo el aire, se colapsa en la región torácica y se dilata en la región cervical. Teniendo eso en mente, yo les pregunto, ¿me servirá tomar una radiografía? No. Necesitamos tomar por lo menos 2 y en distintas fases respiratorias. Si las tomo las 2 en la misma, voy a tener lo mismo. ¿Ok? Cuando les dije que la vista mejor para evaluar tórax era tomarla al final de la inspiración, lo que se hace para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de presión sobre la tráquea, lo que tienen que hacer en estas radiografías es tomarla al inicio de la inspiración y al inicio de la expiración. ¿Ya? De esa manera las presiones que actúan sobre la tráquea son mayores, por lo tanto van a tener más visible el signo radiográfico del colapso traqueal. El problema de esto es que ustedes no pueden graduarla en radiografía. Necesitan hacer una endoscopía. ¿Ya? De esa manera ustedes pueden decir si es grado 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Entonces el colapso es dinámico, va a variar según la fase respiratoria, por lo tanto van a necesitar placas con buena inspiración o expiración, por eso les digo que al inicio de la inspiración y al inicio de la expiración para que lo vean. Si no tienen la endoscopía, la fluoroscopía les sirve mucho. La fluoroscopía usa técnicas radiográficas, pero en movimiento, por lo tanto a ustedes les va a permitir ver cómo se mueve la tráquea según la fase respiratoria. ¿Ya? Entonces ahí evidentemente tienen el diagnóstico al tiro. Y esa es la graduación. En una condición normal está bastante redonda. En grado 1 la parte muscular tiende a irse un poquitito hacia el lumen. En el grado 2 ya empieza a aplanarse el anillo cartilaginoso y obviamente ocupa más espacio en el lumen la parte muscular. Grado 3 está casi completamente colapsado. Y el grado 4 es como cuando ya se empiezan a ver 2 lúmenes distintos. Tienen que tener cuidado con el grado 4 porque algunas veces pasa que toman la vista lateral, si les queda un poquitito rotada, como tienen 2 lúmenes van a ver como si tuvieran 2 tráqueas. Y lo pudieran llegar a confundir con aire en el esófago y aire en la tráquea. Ya, entonces cuidado con el grado 4. Si ustedes se fijan, este se parece mucho al del bulldog que habíamos visto. Pero si yo le miro el cuello, no está la tráquea chica en todo su recorrido. Está chica solo en la porción torácica. ¿Sí? Miren acá. Esto pasa cuando se les mete la pared muscular al lumen traqueal. Te genera una falsa imagen de que el diámetro disminuyó, pero es porque estoy viendo la musculatura que se me metió al lumen traqueal. Obviamente el músculo, como tiene densidad de tejido blando, va a ser esa imagen. El tema es que si el músculo se me metió para adentro, tengo colapso traqueal igual. A lo mejor no tan severo de que tenga un diámetro tan pequeño, pero si el músculo se me está invaginando, tengo colapso traqueal igual. ¿Ya? Miren esa pobre tráquea. Hay distintas técnicas quirúrgicas para reparar esto. Lo que hacen afuera es que venden unos stents endotraqueales, que son unas fibras metálicas que
que obviamente se ingresan y están comprimidas, y dentro de la tráquea se expanden y lo que hacen es mantener la forma. El problema es que con los stents endotraqueales se han descrito muchos problemas secundarios asociados. La mucosa empieza a generar mucho mucus, entonces se generan problemas respiratorios concurrentes. Y lo otro es que tienden a haber rechazos del stent, entonces terminan botándolo. Considerando eso, lo que hizo el doctor Patricio Torres, un cirujano muy famoso aquí en Chile, es que hizo una técnica similar, pero la hizo por fuera. En vez de colocar el soporte dentro de la tráquea, lo coloca por fuera. ¿Ya? Entonces, como no puedes meterle un stent, ¿cómo lo paso por la lengua, la laringe, el paladar blando y lo meto a la tráquea? No se puede. Entonces, lo que hacen es ingresar por lateral en el cuello y con estos anillos espirales muy parecidos a los que se usan en los cuadernos, lo empieza a colocar por fuera de la tráquea. ¿Ya? Y queda el anillo por fuera de la tráquea y eso te mantiene la tráquea en su forma, evitando que se colapse. Genera mucho menos rechazo que el que es endotraqueal. ¿Ya? Esa es una endoscopía y van a ver la diferencia. Miren ahí cómo se está metiendo el músculo por dentro. ¿Sí? Miren, ese está severo. Miren acá. Tengan harto cuidado porque miren, la tráquea va ahí arriba. ¿Sí? Pero ahí se me está metiendo parte de la musculatura. Pues igual tengo un colapso, a lo mejor no tan severo como el otro que hemos visto. Pero tenemos un colapso leve, ¿cierto? Con el tema de los bronquios, y esto es lo que yo les comentaba, radiográficamente vamos a tener solo hasta una porción, que son los bronquios principales. Bronquios secundarios hacia distal no se ven, a menos que estén afectados por una patología. La bifurcación traqueal sí se ve y en la radiografía está más o menos ubicada a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal. Eso también les va a servir por si tengo un paciente que tenga desplazamiento del corazón y de la carina traqueal, yo puedo sospechar de algunas patologías. Pueden ver hasta la bifurcación y el resto de los bronquios no se ve en normalidad en la radiografía. Hay algunos cambios que pueden deberse a problemas degenerativos, que es la mineralización de las paredes bronquiales, y eso se ve muy frecuente en los pacientes que son gerontes. ¿Ya? Se empiezan a perder las estructuras de colágeno, se empiezan a depositar más minerales, y eso hace que en la radiografía las paredes bronquiales se vean. Entonces un bronquio normal no se ve, pero si está mineralizado, obviamente lo vamos a ver, ¿ya? La gracia es que cuando está mineralizado vamos a tener una línea de pared bronquial que es delgadita. Si el bronquio está inflamado, obviamente la pared bronquial se va a ver gruesa, ¿ya? Pueden tener fibrosis o engrosamiento de pared cuando tienen procesos crónicos, por ejemplo la bronquitis crónica, típico el gato con asma bronquial felino que ya genera tanta fibrosis en los bronquios que genera patrón bronquial en la radiografía. Cuando ya lleva mucho tiempo, empieza a cambiar la forma de los bronquios. Tienen que pensar que la normalidad es que el bronquio empieza muy grueso y a medida que va separándose va siendo cada vez más delgado. En los casos ya más crónicos, como el paciente está tratando de respirar mejor, los bronquios se dilatan y generan recorridos bronquiales que son muy gruesos. ¿Ya? Eso se llama bronquiectasia. Entonces el patrón bronquial en la radiografía, obviamente como tenemos bronquios en muchas direcciones, en una misma radiografía vamos a tener cortes radiográficos de un bronquio en un corte transverso y en cortes longitudinales también, ¿ya? En el corte longitudinal se ven como líneas de tren, una línea paralela a otra. En cambio en el corte transverso se dice que se ven como donuts, porque los vamos a ver circulares. Y si al centro tengo aire, vamos a ver una pared blanca por fuera y un centro negro. Por eso se ven como donas, ¿ya? Obviamente el grosor de esa pared va a depender de la causa. Si es por mineralización se va a ver muy pequeño, si es por fibrosis o por inflamación se va a ver mucho más grueso. Ese es un acercamiento de una región pulmonar caudal. Yo les dije que era normal ver las vasculaturas pulmonares, eso sí.
Pero miren acá, tengo un circulito blanco ahí, un círculo blanco ahí con un centro negro, círculo blanco ahí con un centro negro, círculo blanco ahí con un centro negro. Esos son bronquios en corte transverso. Esos son signos de donuts. ¿Ya? Acá tengo un corte longitudinal, tengo una línea larga ahí y otra línea larga ahí arriba. Y el centro un poquitito más radiolúcido. Ese es un corte longitudinal, se ven como líneas de tren. Cuando vean donuts o líneas de tren, no tienen cómo perderse. Patrón bronquial. ¿Ya? Ahí se las marqué para el que no lo vio. Tienen muchas. Obviamente cuando vayan acostumbrando más la vista van a ir viendo más. Ese está enorme. Cuando tenemos mineralización, las paredes se ven delgaditas y puede ser un hallazgo normal en pacientes que sean más viejitos o incluso cuando tienen enfermedades sistémicas como por ejemplo hiperadrenocorticismo. Ya pudieran tener un patrón bronquial tipo mineralización. Entonces en una radiografía normal es esperable que casi no veamos bronquios, pero en una radiografía con un patrón bronquial lo que vamos a ver van a ser las líneas de las paredes que se van a ver radiopacas y el centro se va a ver radiolúcido porque obviamente sigue teniendo aire. Si lo agarramos en corte transverso se ven como donas, si lo agarramos en corte longitudinal se ven como líneas de tren. ¿Sí? Sí. Miren esa que está ahí. Tengo una línea ahí y otra línea ahí arriba. ¿Sí? Acá sigue otra, más chiquitita, otra más grandote por ahí atrás. Cuando ya tenemos procesos infiltrativos, es decir, por procesos inflamatorios, podríamos estar presentes a una bronquitis aguda, un asma bronquial felina, edema bronquial o incluso alergias. Tienen que recordar que hay pacientes nuestros que igual generan alergias. Miren esa tan preciosa. Se ven claritas. Estas no se notan tanto, pero miren, igual tengo una dona ahí, otra allá. Tengo varias, ¿se fijan? Cuando vean las donas o las líneas de tren, al tiro, patrón bronquial. Cuando sea ya fibrosis, van a tener asociado principalmente a cuadros de bronquitis crónica o incluso a sustancias irritantes. Por ejemplo, hubo un incendio en la casa, la gente se preocupó de arrancar, se les olvidó el perro inhaló humo y aire caliente. Oh, se le irritaron todos los bronquios. ¿Ya? Le va a generar también fibrosis. Miren ese pulmón. Lo primero que uno nota es que al tiro hay aumento de la radiopacidad, ¿cierto? No se ve tan oscuro como habíamos visto todos los otros pulmones que vimos en corazón. ¿Sí? Y si lo miramos con cariño, se ven hartas donas. Muchas donas. Muchas donas. Entonces al tiro vamos a decir patrón bronquial. ¿Ya? Miren el aumento ahí. Patrón bronquial es bastante sencillo de ver. ¿Ya? Una bonita dona. Cuando ya son procesos crónicos, se nos pueden generar las bronquiectasias. ¿Ya? La bronquiectasia es la enfermedad crónica que lo que va a inducir es que se degenere la pared de los bronquios, por lo tanto se van a deformar y ya no van a tener la imagen que va disminuyendo su diámetro a medida que se van alejando de sus bronquios principales. Lamentablemente es irreversible, ¿ya? Y entonces en vez de ir enangostándose, se van a mantener muy gruesas. Entonces, ese sería un bronquio normal. Fíjense que se van enangostando. En cambio, estas se mantienen separadas y el diámetro es mucho más grueso. ¿Cómo se ve eso en la radiografía? Tenemos muchos patrones bronquiales, pero miren ese bronquio que está ahí. Está enorme. El bronquio que sigue para allá, miren. El que sigue hacia dorsal. Acá abajo tengo otro. Esos son bronquios que se dilataron.
Y para que un bronquio se dilate tiene que ser un proceso crónico. Eso es una bronquiectasis. Ahí está marcado para el que no lo vio. Miren esos bronquios ahí. Esas son líneas de tren. Sí. ¿Ya? Acá arriba tengo algunas donas. Pero miren ese cómo sigue de grueso. Esto debiera irse acostando y sigue enorme. Muchas donitas. Las líneas de tren. ¿Se notan claritos los bronquios, ven? Entonces el patrón bronquial es bastante fácil de ver. Ahí están separados los dos bronquios principales. ¿Se acuerdan que les dije por qué se podían separar? Lo vimos en la clase que vimos en la mañana. ¿Qué cosa crece para que empuje el bronquio principal izquierdo? El atrio izquierdo, muy bien. Ya, miren este. Si uno lo mira primero, de repente cuesta verlo. Se los voy a marcar. Viene la salida de la tráquea. Miren este bronquio que viene para acá. Está enorme. Tienen que recordar que el pulmón tiene distintos lobos, por lo tanto, dependiendo de la zona que vamos a mirar la radiografía, van a ser los lobos que vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a tener una zona craneal, ventral media y dorso caudal. Y en general las patologías tienden a ubicarse o a preferir esas zonas. Ya muy frecuentemente empiezan en la región dorso caudal y después tienden a irse más hacia craneal. Esa se podría llamar como la región periiliar. Eso significa que es el pulmón que está cerca del ilio. Acuérdense que el ilio en cualquier órgano es por donde entran y salen estructuras. Ese es el ilio pulmonar porque entran los bronquios, entran arterias, salen venas. ¿Sí? Necesitan recordar anatomía. Necesitan recordar anatomía. Ya, aquí hay un repaso rápido. Tienen que recordar que el pulmón izquierdo tiene solo un lobo craneal y caudal. El pulmón craneal está dividido en una porción craneal y porción caudal. En cambio, el derecho tiene el lobo craneal medio caudal y accesorio. ¿Ya? Entonces, en la radiografía, en esa zona está el lobo craneal, en esa zona está el lobo medio, en esa zona está el lobo caudal y más o menos en esa zona está el lobo accesorio. ¿Para qué demonios me va a servir eso? ¿Qué pasa si tengo una sola masa en el pulmón? Y hay que hacerle lobectomía. Yo le tengo que decir al cirujano qué lobo tiene que sacar. Y no me puedo equivocar, no le puedo sacar un lobo que esté sano y dejarle el que tiene la masa. ¿Ya? Entonces necesitamos saber anatomía. En la dorsoventral y ventrodorsal la verdad es que son muy similares. Tienen que recordar que ahí está el lobo craneal izquierdo, perdón, el derecho, el lobo craneal derecho, el lobo medio, lobo caudal y accesorio. Y el izquierdo, lobo craneal con su porción craneal y caudal, y lobo caudal. Dije derecho, ¿no? Izquierdo, craneal, caudal y que tiene una región craneal y caudal. Ese es un gato, ese es un perro y es lo mismo. ¿Sí? El accesorio y el medio. Signos radiográficos que van a encontrar son los patrones pulmonares. Es importante hablar de la localización, por eso necesitan recordar los lobos. Y es importante que a ustedes les entreguen los antecedentes clínicos. La historia clínica va a ayudarles mucho a dirigir su prediagnóstico o no. Porque la pega del radiólogo no se limita solo a describir lo que está viendo. En la parte de las conclusiones van la lista de prediagnósticos. Y en la lista de prediagnósticos debieran ir en orden de probabilidades. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer nuestra lista en base al historial clínico. Hay algunos signos radiográficos especiales, los vamos a ir viendo con la radiografía porque si no en esta no me las van a entender. Y obviamente la idea es poder llegar a un prediagnóstico y en base a eso decidir evaluaciones posteriores e ir evaluando la tasa de cambio. Entonces los signos radiográficos, eso ya lo vimos.
Patrón bronquial, patrón vascular, patrón alveolar, intersticial y mixto. Los vamos a ir viendo paso a paso, pero son todos esos los que existen. El intersticial tiene además una subdivisión en nodular o estructurado y en no estructurado. Los vamos a ir viendo cada uno de a poquitito. Necesitan ubicarlo, si es craneoventral, caudo-dorsal. Hay que evaluar la opacidad, los patrones tienen distintas opacidades, en base a eso ustedes pueden decidirse por uno u otro y obviamente tienen que tratar de transmitir el tamaño de las cosas que están viendo. El patrón vascular lo que tiene que ver es con el tamaño de los vasos sanguíneos del pulmón, ¿ya? Entonces para eso necesitamos evaluar las arterias y las venas. En la vista lateral es mucho mejor evaluarlo en la vista lateral izquierda, lo van a ver mejor y lo que van a hacer es que se van a ver esas